Ninguna iglesia y ningún pastor tiene todo, todos tenemos un parte. Y cuando unimos el esfuerzo podemos aprender del uno al otro y mejorar la iglesia local. Y esto es lo que nos apasiona, la iglesia local. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estamos con mi padre, el pastor Robert, y el episodio 115. 1:15. Son muchos episodios. Qué divertido ha sido todo este tiempo, ¿no? Ya, muy bueno. Y también estoy disfrutando mucho esta nueva serie que podríamos decir, ¿no? Sobre la iglesia creativa. La verdad es, estuve escuchando los últimos podcasts y son buenos. Yo creo que esta es una herramienta útil por muchos. La idea de creatividad. Y dicho en paso, todo está sobre el libro de Taylor, que escribió un libro, se llama La Iglesia Creativa, que metiendo más y más en este libro es una historia de la parte creativa de nuestra iglesia en Lima, Perú, Camino de Vida, de su vida y cómo transformó la iglesia para que sea una iglesia creativa. Wow. Está escrito de una forma muy fácil de leer. Varias historias que aplican a principios puntuales y creo que es de mucha ayuda. No, yo animo cualquier iglesia que quiere un grupo creativo, tome este libro y haga un grupo pequeño con jóvenes y una vez a la semana estudie un capítulo, piensa, convérsela y al final del libro van a ser muy bendecidas. Por lo menos a empezar algo, una conversación muy buena. O tomar el podcast y escuche el podcast. También. Hoy día quiero seguir navegando en la iglesia creativa con Taylor. Yo ahora soy el entrevistador y él está en la asiento calientita. Sí. Pero y recuerdo una vez más, vamos a repetir esta frase 1000 veces. Creatividad no necesariamente es ser artística. Puede ser. Puede ser. Pero creatividad también puede ser un líder, alguien que no es artística, porque creatividad es encontrar una solución a un problema, resolver problemas. Muchos pueden identificar el problema, pero la persona creativa, el líder creativa, es el que resuelve el problema, voltea la página y aprovecha de la lección aprendida. Y es algo que muchos nos descalificamos de hacer, ¿no? Pero cuando entendemos de que, hey, uno puede traer soluciones, uno puede traer resoluciones a asuntos complicados. Y a mí me emociona. Una de las cosas que es fascinante, creo que mucha gente anda rascando donde antes picaba, ¿no? y si podría ser muy, muy simple en sintetizar esta respuesta es resolver un problema es rascar la picazón. Sí. Y es descubrir cuál es la picazón y rascar ahí mismo. Muchas veces andamos rascando el lugar equivocado. No, siempre decimos eso. Busca un picazón y ráscala. En la vida, si usted soluciona problemas, siempre va a ser una persona en demanda. Si usted solo encuentra problemas, la gente no van a querer estar a su lado. Pero los que encuentran el problema y lo resuelva son de mucho valor. Increíble. Y la Biblia dice, Dios da sabiduría, pídela y Él te da la solución. Es verdad. Ahora, en el libro, tú hablas, capítulo 3 del libro, acerca de adversidad. Y comienzas el libro con esta frase, tengo dislexia. Y tú viste, yo recuerdo cuando descubrimos que tenías dislexia, es decir, leas las cosas al revés, difícil de... Se me entreveran. Sí.
Cuando descubriste esto, al principio parecía una discapacidad, Yeah. pero ha vuelto a ser una bendición. Explica esto. Y para ser honestos, yo no descubrí que tenía esta debilidad, entre comillas, de dislexia hasta muy tarde. Ya había salido de la universidad, ya estaba en otra, ya trabajando y en un internado, diferentes áreas. Pero fue cuando leí el libro de Malcolm Gladwell, que se llama David y Goliat. Ujú. Y en ese libro, él específicamente trata el tema de dislexia. Y ahí él dice, si podrías desearle a tu hijo o hija una debilidad, ¿cuál sería? Y él dice que en el caso de dislexia es la debilidad más ventajosa. Mm. Porque sí tienes una lentitud en leer, tienes tu comprensión de lectura no es tan alto como lo que debería ser, pero lo sobrecompensas en otras áreas. Entonces, en mi caso, tengo una memoria auditiva muy fuerte, ¿no? Tengo una habilidad de memorizar cosas y recordar cosas que muchos no pueden. Pero más que eso, también me da una perspectiva que es bastante diferente. Observo problemas de una forma que otros no lo observan. Y hace un estudio, Malcolm Gladwell, en ese libro, revela un estudio de una pregunta capciosa que hicieron a varias personas, a estudiantes de MIT, que es una universidad la más top del mundo en cuestión de los más inteligentes, y dicen que todos los de MIT fallaron la pregunta. Y solamente la gente con dislexia aprobaron la pregunta. Wow. Y dice es que tenías que leerlo y entender cuán capciosa era la pregunta. Porque mucha gente lo leía y lo leía rápido y sabía la respuesta, pero al disléxico, al tener que leerlo unas 3 a 5 veces para entender la pregunta, ahí atinó ya, no es una pregunta normal, es una pregunta capciosa. Entonces, al final del día, él dice que es una debilidad, puede ser una ventaja. Sí, es que muchas veces comparamos nuestra vida con otro y en esta comparación miramos lo que otros tienen y miramos nuestra discapacidad o nuestra falta y pensamos que es un obstáculo para tener éxito, pero muchas veces esta discapacidad o esta falta se convierte en un área fuerte que es de bendición a ti y a muchos más. Claro, yo podría decir lo mismo en tu vida, ¿no? Muchos no saben que tú de niño fuiste operado del corazón, una operación experimental, y mucha gente no entendía, entonces te ponían en el colegio, no te permitían hacer deporte. Pero eso te dio a ti más, no sé, más drive, como que más ímpetu, más ganas de comprobar al mundo de que tú sí puedes hacer deporte. Entonces eras un buen esquiador, eres un buen patinador de hielo, de velocidad. Podías ir a las Olimpiadas incluso en algún punto. Eras un buen tablista, surfista. Y aparte de eso también hacías gimnasia. Entonces, decir que no eras atlético porque tenías una condición del corazón, tú dijiste, esa fue la energía que te empujó a destacar aún más. Sí, como dice Taylor, me operaron, nací con un defecto en el corazón, que era experimental, y en el año 60 me operaron. Yo fui el número 10 en el mundo de recibir esta operación, soy el cuarto sobreviviente. Y en lo cual los colegios, especialmente primaria, no me dejaron en la educación física, me pusieron en un aula especial. Y lo único que me hizo era frustrarme. Salí y ya corrí y pateaba pelotas y hacía deporte con mis amigos en la calle, lo que no pude hacer en colegio. Yeah. Pero la debilidad
se convierte, y me encanta esto, cuando uno enfoca más por su debilidad en el esfuerzo, sale un ventaja. Sí, tú mismo lo hablas, tienes una prédica muy buena, El ojo del tigre. Y me fascina porque hablas de estos 600 soldados que eran expertos con la lanza. Yeah. Pero eran expertos zurdos. Y tú vas mostrando de que, bueno, es porque ya no tenían un brazo derecho, probablemente lo perdieron en una guerra o algo, un accidente, y se volvieron expertos con la izquierda, no porque naturalmente eran zurdos, pero porque ellos entrenaron y se volvieron los más punteros de todos. No, lo que era una debilidad, ellos lo convirtieron en una fuerza. Yeah. Y con la onda dice que pudieran partir un pelo sin fallar, pero era porque eran discapacitados. Yeah. Y tuvieron que aprender de pelear de otra manera. Y creo que ese es el tema de creatividad, es aprender de pelear de otra manera, no como todos lo hacen, sino con tu fuerza. Yeah. Y ahí es donde, volviendo al tema de dislexia que tengo yo, estoy tan agradecido. Por muchos años yo andaba frustrado por ello, de que por qué no puedo estudiar como otros estudian, no aprendo como otros aprenden. Bueno, ahí me di cuenta, uno, el sistema educativo me falló porque solamente aplica a un segmento de la sociedad. Pero dos, me di cuenta de que Dios no me dio una debilidad. No me creó equivocadamente. Más bien es una fortaleza. Y creo que en el caso de muchas iglesias o muchos líderes o pastores podemos ver nuestro obstáculo, nuestra debilidad, nuestra deficiencia en algo. Y nos podemos descalificar cuando Dios nunca creó a alguien equivocadamente. Yeah. Dios nunca creó a alguien fallado. A una persona ciega no es una persona fallada. Una persona muda no es una persona fallada. Solamente tienen algún obstáculo y Dios les da en compensación, yo creo, algo que el resto del cuerpo de Cristo necesita. Algo que... Miremos a Helen Keller. Qué maravilla de mujer. Que literalmente ciega, muda, sorda y igual cambió la historia de cómo el mundo ve gente con discapacidad. No, lo que dices, la discapacidad o la disabilidad. Tú tienes un ojo que entras en un cuarto y veas lo que nadie más vea. Y ha llegado a ser un don de Dios, que la gente lo aprecia. En la iglesia, cuando la gente dice, ¿te lo que opinas? Y muestre siempre lo que ellos no veían. Y hace mejor. Y estoy agradecido por ello, de nuevo. Hay un autor que sigo mucho, se llama Marty Neumeier. Y él escribió varios libros sobre creatividad y diferentes formas de pensar en diseño. Y él dijo algo en un libro que me marcó. Dijo, en la mesa directiva, donde se toman las decisiones de cualquier organización, empresa o iglesia, debe haber alguien con, él lo llama en inglés design thinking, pensamiento de diseño. Y dice, ¿por qué? Porque si no, los CEOs y la mesa deciden cosas, pero nadie pensó en cómo aterrizarlo o cuáles son las opciones para aterrizarlo. Y ahí es donde con los años tú me has ido poniendo en esa posición de pensamiento por diseño. Y creo que ha ayudado mucho a la iglesia tener a alguien, no tiene que ser yo, pero alguien que ya piensa en cómo aterrizar, ¿no? Diferentes áreas. Por ejemplo, en pandemia tú querías agilidad y pudimos ahí discutir cómo aterrizar agilidad.
¿no? Y en pandemia tú querías conexión con la gente y aterrizamos cómo conectar con la gente. Y doy gracias a Dios por mi dislexia porque me da una forma de pensar en cómo diseñar cosas diferentes. No, justo volviendo al libro David y Goliat, lo leí también, buen libro. Y me es curioso escuchándote porque que una persona que tenía dificultad en leer libros, ahora has leído muchos y has escrito uno y la debilidad no es un obstáculo, es una bendición. Pero en David y Goliat habla que los David, empresas pequeñas, tienen una ventaja sobre los Goliat, las empresas grandes. Yeah. Y la ventaja es agilidad. El David contra un Goliat es ágil y puede ajustarse rápido a los cambios, mientras que un Goliat lo encuentra difícil. Y veo mismo en la iglesia. A veces cuando una iglesia crece, ya es burocrático y no es ágil, pierde la agilidad. Y siempre nuestro deseo es ser ágil, aunque la iglesia es grande. Yeah. Poder ser flexible. Y yo sé que la flexibilidad frustra a muchos que ya han encontrado mi espacio y ¡pum!, me están cambiando otra vez. Pero habla de la agilidad de una iglesia. O creatividad. Sí, no, es que agilidad tiene que ver con ver un problema y correr lo más rápido posible para solucionarla. En vez de caer en la trampa de, no, así siempre lo hicimos, es la decisión de, no, hay que hacerlo de la mejor forma posible. Y es sorprendente cuántas empresas cerraron en pandemia. Es sorprendente cuántas empresas empezaron en pandemia. ¿Y cuál es la diferencia? ¿No? A veces la carga de cómo lo hacíamos es demasiado. Y ahí tenemos la chance, la oportunidad de ir viendo, ok, ¿sabes qué? No tenemos que ser leal a algo que ya no funciona. Podemos ahora ser más leal al futuro que al pasado. Y doy gracias que tú has sido un pastor, un líder que nos ha permitido a la iglesia a hacer esta iglesia más leal al futuro que al pasado, a ser ágiles y navegar el mar, que para moviéndose. Es que para nosotros el resultado es importante. ¿Cuántas veces mantengamos algo, un producto de la iglesia, es decir, un servicio, un área de la iglesia, ya no tiene fruto, pero hay personas ahí, no queremos ofenderlos, y requiere recursos, atención, personas, espacio, pero ya no produce. Ya no está produciendo. Y en una tienda, si entras a un supermercado, si hay un producto que ya no sale, desaparece. Sí. Resultados importantes, porque para nosotros el resultado son almas. Y ahí lo complicado del tema es que tampoco no es tan blanco y negro. De que sí estamos hablando de personas. Entonces también la responsabilidad nuestra es ayudar a personas a encontrar si lo que antes era entre comillas, su área. Y estamos ya parando de permitir esa área. Ahora tenemos la responsabilidad de ubicarlos, de darles pasión, de darles visión para otra área. Y eso es lo difícil y complicado de la iglesia. Pero también es una bendición cuando aprenden a ser flexibles. Mira lo que pasó con Kodak. No solo la pandemia cierra negocios, la tecnología cerró. Ellos tenían su rollo y nunca va a dejar la película para la cámara y entró digital. Mira lo que pasó con Blockbuster, de videos que alquilaba en la esquina. O mira lo que ha pasado en muchas empresas que no pudieron ser ágiles. Y de ahí ves a un Netflix, por ejemplo,
Yeah. Netflix empezó como una compañía que alquilaba DVDs. Y ahora... Competía con Blockbuster. Era la competencia literal de Blockbuster, ¿no? Y ahora ellos no tienen ningún DVD en su almacén y todo ya es un tema digital. Y ahí es donde una organización, una iglesia puede ser ágil. Es un tema de decisión. No es un tema de tamaño. Es un tema de decisión, de decidir, ¿sabes qué? Sí hay obstáculos, no son impedimentos, pueden ser provechosos y hagamos esto. No, David y Goliat. Goliat fue un obstáculo. Sí. 40 días y 40 noches era un obstáculo para Israel. Pero hasta que llegó el joven ágil. Y lo que debemos pedir como iglesia, en esto voy cerrando esta sesión de la podcast, es pide que Dios te haga ágil en la vida. Wow. Pide que Dios haga la iglesia, o el área donde usted lidera, o el negocio que usted lidera, ágil. Yo recuerdo el ejemplo de Boeing. Boeing es la que hace estos grandes aviones que viajamos el mundo entero. Pero había un tiempo en la Segunda Guerra Mundial, un poco antes, que Boeing no vendía aviones y fueron ágiles y comenzaron a vender muebles. Wow. Simplemente la agilidad, esta gran empresa aeronáutica vendía muebles. Wow. Hasta que despegó lo de los aviones otra vez. Increíble. La flexibilidad, ser ágil. Y te hace más fuerte. Y pienso, volvemos a David un poco, o sea, el hijo marginado, el hijo enviado a hacer el trabajo que nadie quería hacer. Discapacitado, podemos decir, menospreciado. Menospreciado, una discapacidad, una desventaja. Desventaja. Esa sería la forma correcta de decirlo. Pero eso le causó a tener ¿cuántos? Miles de horas con una Honda, ¿no? Practicando contra aves en el desierto. Ajá, y también oportunidades para defender y saber sus fuerzas. Y uno podría decir, David siempre tuvo la desventaja con Goliat. Historiadores dicen, David siempre tuvo la ventaja contra Goliat. ¿No? La piedra de su Honda era como una bala de 9 milímetros. Yeah. Y él tenía una puntería que él también podía partir un pelo a 100 metros, ¿no? Con su Honda. Entonces nunca estuvo en desventaja contra Goliat, pero todos pensaban de que estaba en desventaja. Yeah. Entonces ahí creo que la enseñanza es, aun cuando el mundo te dice que estás en desventaja, Dios nunca te pone en desventaja. Exacto, y qué buen dicho. Dios nunca nos pone en desventaja. Y si hay un obstáculo delante de nosotros, la creatividad nos puede hacer avanzar. Come on. Bueno, este ha sido el Haciendo Iglesia podcast de esta semana. Y gracias por estar conectado con nosotros. Si le gusta, ponga un like o una pregunta. Ahí estamos dispuestos siempre a tratar de responderles. Pero gracias por estar conectado y nos veremos la próxima semana.